Eran en la hora novena, eran las 3 de la tarde cuando se llevaba a cabo el servicio de ese día, el servicio, vamos a decir, el de mejor horario que tenían en ese día. Y ese día estaba ese hombre ahí. Ese día tenía a sus familiares que poner ese hombre para que recibiera la limosna, para no ser una carga para la familia. Era por eso que lo tenían que poner a la puerta de la entrada, para estar mendigando, para estar pidiendo de la limosna de la gente, o lo que le sobrara a la gente, darle para que pudiera sustentarse este hombre en ese día. Pero estaba en el mejor lugar, estaba en el lugar donde iban a entrar los apóstoles, los hombres que anduvieron con Jesús, los hombres que estaban, sí, los que habían sido enseñados, instruidos y capacitados a los pies de Cristo, a esos hombres que los había enviado de dos en dos a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a darle gracia a los que de gracia habían recibido. Y esos hombres, ya no estaba Jesús con ellos, pero Jesús estaba dentro de ellos. Y esos hombres manifestaron el poder de Jesucristo operando en la vida de ellos. Ellos estaban enseñando ese día que ellos hablaban como Jesús, actuaban como Jesús, y los milagros que hacía Jesús, ellos también lo hacían. Y dice la Escritura que aún los harían mejores, o con otros milagros aún más, con señales más sobreabundantes que lo que Jesús hizo, porque decía la palabra que Jesús estaba yendo al Padre. Entonces iba a interceder para que se dieran esos hechos sobrenaturales a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Así es, pastor Evaristo. Eventualmente aquí podemos observar a través de la Escritura el poder tan grande de Dios, el amor, la misericordia para con todos aquellos que eventualmente están dentro del plan, dentro del propósito y el diseño de Dios. Este hombre, como usted lo acabó de leer en la Escritura y lo está exponiendo, se encontraba al pie del templo la Hermosa, dice la Biblia. Y pasó Pedro y Juan por este lugar. Como siempre exponemos aquí a través de la palabra, que con Dios no existen casualidades sino propósitos. Amén. Y era el propósito de Dios, estaba dentro de los planes de Dios que Pedro y que Juan pasaran por este lugar y vieran a este hombre lisiado en la entrada del templo. Oiga, nada más y nada menos que este hombre lisiado se encontraba en la puerta o a la entrada del templo. Aquí podemos ver y podemos analizar de manera detallada y detenida de que este hombre no se encontraba en cualquier lugar, no se encontraba en un parque, no se encontraba al lado de un estanque, de un pozo. Digo un pozo porque en aquella época en el pozo era donde iban a sacar el agua, entonces era un lugar eventualmente que era favorable para el pedir la limosna por el cúmulo de gente que se aglomeraba alrededor. No se encontraba en la ciudad, no se encontraba en el mercado, en la plaza, se encontraba en el templo, donde eventualmente este hombre podía darse cuenta, escuchar y tener el conocimiento de la palabra de Dios, de poderse, digámoslo así, hasta cierto punto y de cierta manera, mezclar y estar empapado acerca de los asuntos religiosos y eventualmente de la palabra misma de Dios. Pero este hombre estaba enfocado únicamente en sobrevivir. Y la manera como sobrevivía, él ya tenía trazado en su mente y en su corazón que él no servía para nada. Él era un hombre lisiado, que eventualmente no podía ni siquiera entrar al mismo templo porque iba a ser rechazado, porque pensaban de pronto que tuviese pecado encima y por ese motivo, ese fuese el motivo de su condición física. Pero eventualmente este hombre ya estaba limitado en su mente, ya estaba limitado en su corazón a la condición que estaba. Aunque estaba aunque estaba en la entrada del templo, pero no le alcanzaba para conocer a Dios. Aunque estaba en la entrada a las puertas del templo, pero no le alcanzaba para llegar a un nivel de fe. Aunque estaba en la entrada de la puerta del templo, pero este hombre no esperaba
ni por cerca un milagro, una bendición, el favor, la gracia de Dios y la bendición de Dios para su vida, sino que ya estaba limitado en su mente y en su corazón a esa condición. Y se la pasaba su vida pidiendo y viviendo de la limosna. Mire el contraste, pastor, lo que estamos nosotros exponiendo la semana pasada acerca de esta mujer. ¿Se acuerda que leímos en el pasaje? Y esta mujer dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Sí, la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, los pusimos la semana pasada. Este hombre, pero esta mujer fue más aguerrida, porque esta mujer buscó a Jesús, buscó a Dios, conoció a Jesús, lo buscó y eventualmente obtuvo la bendición de Dios. Esta mujer no se conformó a comer de las migajas realmente. Esta mujer no se conformó únicamente a escuchar de Dios y de Jesús de oídas, sino que ella misma esperó la mejor oportunidad para ir y hablar con el Maestro, hablar con el Cristo, hablar con Jesús. Este hombre no, este hombre ya estaba limitado en su mente, estaba limitado en su corazón. Porque eventualmente un espíritu de religiosidad lo había tomado y le había bloqueado la mente, la voluntad, el corazón. Cuando yo hablo de un espíritu de religiosidad, me refiero a lo siguiente, siempre expuesto, siempre he explicado que la religión o las religiones son los sustitutos que el hombre creó o se inventó para buscar a Dios a la manera del hombre, no de Dios. Entonces son sustitutos, reemplazos que el hombre ha buscado y se ha inventado para agradar, buscar a Dios, pero a su propia manera, no como está escrito en la Biblia. Este hombre, aunque estaba en la puerta del templo, pero eventualmente era un religioso. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la religión? La religión impide el verdadero conocimiento de Dios. La religión impide que la bendición de Dios fluya de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Es más, si usted quiere darle un título a este mensaje o a esta enseñanza en esta mañana, tarde o noche, puede colocarle: la religión bloquea o impide el conocimiento y la bendición de Dios. La religión impide o bloquea eventualmente el conocimiento y también la bendición de Dios. Porque este hombre, aunque de oídas conocía a Dios, aunque estaba escuchando palabra y veía a la gente que salía del templo, pero aún así, él nunca había experimentado un encuentro con Dios, mucho menos conocerlo. Le pasó lo que le pasó a Job. Job eventualmente, él ofrecía sacrificio por sus hijos. Él le oraba a Dios. Él tenía temor de que viniera algo malo sobre sus hijos. Por eso era que oraba, por eso era que le pedía a Dios. Pero hasta el momento que él se encontró, digámoslo así, de una manera lisiada, que había perdido sus hijos, había perdido su familia, había perdido su riqueza, había perdido todo cuando estaba postrado en la miseria total y absoluta, y físicamente también a través de esa enfermedad que tenía, esa sarna. Y cuando tiene verdaderamente un encuentro con Dios, Job dice: de oídas te había oído, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco verdaderamente, genuinamente. Y cuando Job conoció a Dios verdaderamente, no solamente de oídas, no solamente a través de una religión, sino que verdaderamente ahora estaba teniendo una experiencia personal con Dios mismo, entonces Job dijo: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Y no fue hasta ese momento en el que Dios intervino de manera sobrenatural y le restauró la salud, le restauró la finanza, la economía, le restauró los hijos, le restauró el hogar, el matrimonio, le restauró la familia, le restauró la amistad con sus amigos, le restauró todo, hasta que Job tuvo un encuentro personal con Dios, hasta que lo conoció. Y hasta que lo conoció fue que vino la bendición, la gracia y el favor de Dios a manifestarse en la vida de Job.
Así le pasó a este hombre. Estaba en la puerta del templo. Porque muchas personas se conforman a comer de las migajas. Sí, sí. Pero si pasasen adentro de la puerta, verían que adentro de la puerta hay un gran banquete y mesa servida para los hijos de Dios. Nuestra exhortación en esta hora, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, es incomodarlo un poco para que nos sacudamos y pasemos de ser simplemente espectadores, como este hombre lisiado que estaba sentado en la puerta del templo de la hermosa, a ser participantes. De espectador pasar a ser participantes, protagonistas, a ser miembros activos del cuerpo de Cristo, de la voluntad de Dios, del servicio a Dios, del conocimiento de Dios. Que no nos conformemos únicamente con escuchar de un Dios que sanó, de un Dios que hizo milagros, de un Dios que echó fuera demonios, de un Dios que predicó bonito, un Jesús que predicó bonito, un Jesús de amor, un Jesús de compasión. Jesús hizo, Jesús sanó, Jesús liberó. Cuando la Escritura nos enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue haciendo milagros hoy. Él sigue sanando hoy. Jesús sigue liberando el día de hoy. Jesús sigue haciendo milagros, señales y prodigios el día de hoy. Pero Él quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere que nosotros tengamos un encuentro verdadero con Él. No solamente de oídas, no solamente de conocimiento transmitido de generación en generación, sino un conocimiento porque hemos tenido un verdadero encuentro con Él. Un conocimiento personal con Él, no de oídas, no de comentarios, no transmitido, sino personal. Es lo que quiere Dios, es lo que quiere Jesús. Este hombre eventualmente tuvo que ser sacudido y tuvo que ser movido por el poder del Espíritu Santo, obrando y operando a través de la vida de Pedro y de Juan, para poder eventualmente abrir sus ojos espirituales, conocer a Dios verdaderamente, tener un encuentro con Él y eventualmente así poder obtener la sanidad física. Porque en el momento que tuvo la sanidad física, también me imagino yo se restauró su condición y su parte lisiada espiritual que tenía también. Pastor Evaristo. Sí, pastor, es tremendo porque, fíjese una cosa, pastor, aquí, que este hombre, por lo lisiado que se encontraba, de nacimiento, o si hubiera estado después, pero aquí la Escritura dice que era de nacimiento, su parálisis, vamos, de su cuerpo físico, no le alcanzaba para entrar adentro del templo, porque no estaba permitido, porque la religión no lo permitía, porque para ellos es como que este hombre hubiera cometido pecado y por eso se encontraba en la condición que se encontraba. Es por eso que no se le permitía, vamos a decir, entrar al templo y que se contaminaran los que estaban adentro. Pero ¿cuántos gente en aquel tiempo y hasta el día de hoy está dentro de la iglesia, pero está más contaminada aún que ese hombre que se encontraba lisiado, paralítico, fuera del templo de la hermosa? ¿Por qué? Porque ¿cuántos están dentro de la iglesia? Pero espiritualmente están siendo carcomidos, por ejemplo, por la pornografía. Están siendo carcomidos por el alcoholismo. Están siendo carcomidos por las drogas. Pero en apariencia llegan a la iglesia, yo no sé, a lo mejor cada domingo, a lo mejor una vez al mes, una vez al año. Y con eso tratan de cumplir todo el mal que han hecho durante toda esa tiempo. Calmar la conciencia. Calmar la conciencia durante todo ese tiempo. Entonces, cualquiera que lo mirara dentro de la iglesia lo van a ver bien alistado, bien vestido, exteriormente por fuera, pero no pueden ver el interior que se está acabando, que se está carcomiendo con un cáncer. Vamos a decirlo, un cáncer de pornografía, un cáncer de alcoholismo, un cáncer de drogadicción, un cáncer de prostitución, un cáncer. Pero para ese tipo de gente alcanza la muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo para darle salvación, libertad a esos que están cautivos en esas cárceles en este momento, a través del alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de tantas cosas, pastor. Porque hay veces somos gente que vivimos tratando de aparentar algo que no somos realmente, porque tenemos el problema y no somos capaces de pedir esa ayuda. Este hombre del templo de la hermosa no podía entrar adentro y sabía que como lisiado, como paralítico, era una carga para su familia. Lo menos que podía hacer este hombre era, vamos a decirlo, recoger migajas, recoger limosna, porque yo creo que lo llevaban y lo ponían en la entrada del templo eran sus mismos familiares, sus hermanos. Ellos mismos lo llevaban en su lecho y lo ponían ahí a pedir, como diciéndole, bueno, de perdida ponte a pedir limosna para que no seas una carga con lo que comes, bueno, con tantas cosas que podía explicar aquí, con lo que vistes, con esto y con aquello. Entonces, pero este hombre estaba ahí y pedía. Entonces, yo lo que digo a la gente que nos está escuchando, que cuánta gente, vamos a explicarlo, habemos pues que estamos con problemas en el interior de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, pues, que están mal delante de Dios y no somos capaces de llegar a la presencia de Dios y ponerlos en evidencia, no del hombre, sino delante de Dios, los problemas que estamos pasando para que Él pueda restaurarnos, limpiarnos y darnos, vamos a decir, quitarnos esos lisiados espiritualmente para podernos levantar en ese día. Porque este hombre temado que estaba en el templo de Hermosa, al cual no dice el nombre, pero que estaba ahí, este hombre, ese día que llegó este hombre llamado Pedro y Juan, apóstoles, discípulos de Jesucristo, que anduvieron todo el tiempo del ministerio de Jesús con él, aprendiendo con él, enseñándoles Jesús a orar, a interceder, a ponerse a la brecha por aquellos que estaban enfermos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Jesús ya en este tiempo ya no estaba con estos apóstoles, él ya había ascendido a los cielos, pero ellos pusieron en práctica la vivencia que habían tenido con Jesús, con la persona del Hijo. Hoy estaba operando en ellos el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo dentro de ellos. Y llegan ese día y diciéndoles claramente, no tengo plata, no tengo oro. Sé que lo que me estás pidiendo es cuestión monetaria, pero te voy a dar, le está diciendo Pedro, yo estoy parafraseando lo que dice entre líneas, pero le está diciendo Pedro, mira, te pudiera dar una moneda de plata, una moneda de oro, y puedo saciarte el hambre por un momento. O que vayas y lleves a tu casa y digas que te dimos tanto, o te dieron tanto por estar pidiendo. Pero te voy a dar algo más preciado que ello, que eso. En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres más que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice, levántate y anda. Y ese día que ese hombre se levanta del templo de la hermosa, ahí le está diciendo Pedro, mira, ya no vas a tener necesidad de sentarte aquí a la entrada del templo de la hermosa. Hoy que estás con tus piernas bien, con tu cuerpo bien, puedes trabajar, puedes ser el sustento ahora para tu familia, o para la mujer que va a ser tu esposa, para la que van a ser tus hijos. ¿Por qué? Porque estás ya restaurado físicamente de tu cuerpo, pero también te estoy enseñando a la persona de Jesucristo, que hoy que le estás recibiendo como Señor y Salvador de tu vida, vas a levantarte en el nombre de Jesús, vas a tener una vida nueva en el nombre de Jesús, va a cambiar tu vida, vas a cambiar de ser un mendigo que está a la puerta de la entrada y que no puedes tener el acceso adentro, a una persona que puede entrar en el templo, a una persona que pueda entrar libremente y adorar y glorificar y exaltar el nombre de Dios de aquí en adelante. Ya no vas a tener que mendigar, ya vas a poder caminar por la calle con tu frente en alto, porque era una afrenta estar en esa condición tan deplorable, vamos a decirlo, en esa condición física. Era una afrenta porque era algo que hubieran cometido pecado sus padres, o este joven, o esta persona, no sé cuántos años tendría, pero era de nacimiento, ya estaba grande. Entonces vemos que había una multitud de acontecimientos que se dan alrededor de este problema de parálisis que no lo miraban bien, pues era un pecado para aquel tiempo. Hoy vemos que en las iglesias, si la gente habla, pues tienen acceso total dentro de la iglesia, pero hay veces
que no enfocamos nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestro corazón, no lo alineamos para ver a la persona de Jesucristo, a la persona de Dios, porque hay veces que llegamos con limitaciones dentro de la iglesia. Hay veces que las mismas personas que se encuentran bien, y cuando digo bien de salud del cuerpo, pues no quieren ni ir ni acercarse a orar, a pedirle a Dios, a darle gracias a Dios por el trabajo, a darle gracias a Dios por este año que se está yendo, por las bendiciones que le ha dado. Porque hay veces tenemos un estereotipo de mirar a nuestro alrededor y ver lo que acontece y querer ese tipo de cosas que no llevan a ningún lado, pastor. Porque a un carro lo puede sacar nuevo uno y pasan unos años y ese carro ya está envejecido. Y el cuerpo físico también se envejece. Pero cuando estamos en Cristo parece que se rejuvenece porque nos estamos pareciendo más a Jesús, porque estamos caminando más cerca de Jesús, porque estamos siendo cambiados, renovados en el espíritu de nuestro entendimiento a un entendimiento diferente al que vivíamos antes, o cuando fue muy diferente cuando recibimos al Señor a cuando ya estamos militando entre 4, 5, 10, 15 y 20 años en la persona que es de Cristo. Entonces en nuestra vida van dándose muchas cosas a través de esto. Entonces es algo bien importante decirle a la gente que nos está escuchando en esta noche, mañana o tarde, que es bien importante que cuando vayas a la iglesia vayas con la expectativa, primeramente, de darle lo que a Dios se merece, a Cristo se merece. Porque dentro de uno no está cualquier cosa. Está el Espíritu Santo de Dios, está la deidad de Dios dentro de nosotros, operando en la vida de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos con ese tipo de adoración, de glorificar y exaltar de corazón a Dios, y llevamos con la expectativa de que Dios tiene para nosotros, Dios nunca nos regresa con la mano vacía, pastor. Siempre hay una bendición para aquellos que le buscan y que le adoran en espíritu y en verdad, pastor. Amén, así es, pastor Evaristo. Cabe seguir recalcando y haciendo énfasis, porque es tremenda enseñanza, que no solamente esta historia de este acontecimiento fue para esa época, para Dios glorificarse, sino que es una enseñanza para el día de hoy, para los hijos de Dios, para el cuerpo de Cristo y para todos aquellos que eventualmente se encuentren en una condición como la que se encontraba este hombre. Hay muchas personas eventualmente que se encuentran lisiadas tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente. Muchas personas se encuentran en este momento lisiadas espiritualmente, se encuentran atadas espiritualmente, se encuentran atadas mentalmente. La respuesta, la solución, la cura se llama Cristo. Porque aquí podemos ver algo supremamente importante, la diferencia entre conocer a Dios, al Dios de la historia, y conocer a Dios porque me enseñaron, porque me dijeron, porque escuché, a otra muy diferente, a tener yo un encuentro personal con Jesús. Amén. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal, genuino, verdadero, con Dios mismo, con la persona de Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, podemos ser instrumentos y vasos útiles en las manos de Dios para Él operar su poder, su autoridad, su gracia y su bendición a través de nosotros, sus siervos, sus hijos de Dios. Dios no puede utilizar a alguien que Él no conoce y que ese otro tampoco le conoce a Él. Juan y Pedro caminaron con Jesús por 3 años y medio. Vieron el poder de Dios operando en Jesús. Vieron los milagros, vieron las señales, vieron los prodigios. Y Jesús, antes de ascender al cielo, en Mateo capítulo número 28, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a que guarden todas esas cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Colocarán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y aun si bebieren cosas mortíferas, nada les hará daño.
En el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 14, verso 12, dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que ustedes pidan de mi nombre, creyendo con fe, les será hecho. Entonces, aquí podemos ver de que Pedro y que Juan tuvieron un encuentro personal con Dios mismo, con Jesús. Aunque Pedro y Juan eran judíos de nacimiento y tenían el conocimiento de las Escrituras, tenían el conocimiento de la palabra de Dios transmitida por los fariseos, por los escribas, por los saduceos y todos los religiosos de aquella época, y maestros de la ley, maestros de las Escrituras. Pero no fue hasta que ellos personalmente tuvieron un encuentro con Jesús, hasta que ellos no convivieron con Jesús, hasta que ellos no caminaron con Jesús, hasta que ellos no alinearon la voluntad, el propósito, la mente, el corazón, la disposición, el tiempo mismo para caminar con Jesús. Porque estos hombres dejaron todo, dejaron inclusive hasta familia, dejaron esposa, Pedro dejó la barca, Mateo dejó de ser recaudador de impuestos para seguir a Jesús. Y cada uno no eran gente vaga, no era gente desempleada, no era gente que estuviera desocupada, era gente ocupada, que tenía sus labores, sus oficios. Y le creyeron a Dios y caminaron con Jesús para conocer a Jesús. Y una vez conociendo ellos personalmente a Jesús, se convirtieron en instrumentos, en herramientas, en vasos, en las cuales Dios utilizó para derramar su poder, su gloria y sus bendiciones. Por eso, como leímos en la Escritura, como usted leyó anteriormente, cuando se encuentra este hombre me imagino con la mano extendida pidiendo limosna. Y Pedro le dice: ¿sabe qué, mijo? Plata ni oro tengo, no tengo dinero, no tengo billete, no tengo cash. Pero de lo que yo tengo, te doy. De mi experiencia, te doy. De mi conocimiento personal que tuve con mi maestro, con mi mentor, con mi Señor, con mi Dios, con mi Jesús, te doy. Con la unción que me fue dada a mí del Espíritu Santo de Dios por haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y caminar y alinear mi voluntad a su voluntad, yo ahora tengo el poder de Dios dentro de mí. Yo tengo la unción dentro de mí. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo la llenura del Espíritu Santo. No tengo plata, no tengo oro, no tengo cosas materiales. Pero tengo lo más grande, lo más importante, que es el poder y la gracia y el favor de Dios dentro de mí. Y lo que yo tengo te lo doy. Toma, recibe, levántate y anda. Y se levanta este hombre de una manera sobrenatural. Porque como usted dijo ahora, Pedro le hubiera podido tener billete en el bolsillo y haberle dado oro, haberle dado plata, haberle dado la limosna y haberle saciado la necesidad ese día, esa semana, ese mes, ese año o muchos años. Pero eventualmente iba a volver a tener hambre, iba a volver a tener necesidad, iba a volver a tener eventualmente la misma condición y seguir caminando en la misma condición lisiada de estar mendigando, de estar pidiendo y de estar allí en la entrada del templo La Hermosa. Cielo y tierra pasará, dice la Escritura, mas mi palabra no pasará. Satanás tentó a Jesús en el desierto los 40 días en la condición y en la necesidad física y humana que tenía Jesús como hombre. Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Satanás sabía que Jesús era hombre. Y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. O sea, sacia tu necesidad física, sacia tu necesidad material. Lo necesitas. ¿Quién no necesita el dinero para subsistir en esta tierra? ¿Quién no necesita la economía para subsistir en esta tierra? Todos la necesitamos. ¿Había algo de malo o algún pecado estaba cometiendo este hombre porque estaba pidiendo limosna? No. Pero Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Eso le está revelando Dios, se le presenta a este hombre a través de Pedro y de Juan,
y le está diciendo, no solamente de limosnas puedes vivir y puedes obtener la vida eterna, aunque has estado todo este tiempo aquí, al lado del templo, en la entrada del templo, aunque conoces lo religioso, conoces el sacerdote, conoces el pastor, conoces el padre, y conoces el religioso que está allá adentro, pero no te ha servido y no te ha alcanzado para tú tener una experiencia personal, genuina conmigo. No me conoces, de oída me conoces, pero no me has conocido personalmente. Y hasta que no me conozcas personalmente, no vas a poder obtener la sanidad mental, espiritual y física. Porque yo le garantizo, pastor, que el que lo sanó, el que lo levantó de esa condición lisiada que estaba allí, fue el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de Pedro. Amén. Eso significa que esa unción del Espíritu Santo orando de manera sobrenatural y milagrosa en la vida de este hombre lisiado, transformó su manera de pensar y de ver la vida en esta tierra. Y de tener un encuentro, en ese momento él tuvo un encuentro personal con Dios. Y conoció al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y conoció y experimentó el poder del Dios que conocía y le habían dicho que había abierto el mar en dos, que había hecho descender fuego del cielo, que había hecho brotar agua de la peña, que había brotado agua en los desiertos. Conoció a Jehová Jireh, conoció a Jehová Rafa, conoció a Jehová Sabaoth, conoció al Todopoderoso, conoció al Elohim. Amén. Personalmente. Yo le aseguro, pastor, que este hombre se rompieron estructuras, paradigmas en su mente y en su corazón. Y no solamente fue liberado y sanado físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. Sí, amén. Porque este hombre, ahora sano físicamente, ya ninguna persona en el pueblo y dentro de la misma sinagoga del templo podía evitarle de que él entrara a adorar, a alabar y a conocer y a tener una relación personal y genuina con Dios mismo dentro del templo. Porque ya no había ninguna condición física que lo lisiara a adentrar a conocer a Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Este hombre fue libre mentalmente, espiritualmente y físicamente por el poder de Dios. Hay muchas personas que se limitan en su mente únicamente a la necesidad material, económica o de salud que requieren o que necesitan. Y son obstáculos que eventualmente llegan a nuestra vida y que nosotros permitimos que se hagan fortalezas en nuestra mente y a nuestro alrededor para conocer a Dios y para experimentar el poder de Dios y que la bendición de Dios, el milagro de Dios se manifieste en nuestra vida. Sí, sí. Yo siempre he dicho y siempre he predicado y he enseñado mucho en las clases. Cristo vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros para tener la vida eterna, para reconciliarnos con el Padre, para trasladarnos del infierno al reino de los cielos. Él no vino para que tuviéramos carro, casa y beca y el 100% de la mejor salud del mundo. Y tuviéramos cuenta bancaria, lleno los bancos, las cuentas bancarias y lleno los bolsillos de dinero. Esas son añadiduras. La Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Este hombre estaba buscando las añadiduras porque se había conformado y se había limitado únicamente a vivir de las añadiduras, de las migajas que caían de la mesa. Pero hasta que Dios intervino de manera sobrenatural a través de la vida de Pedro y de Juan, que le quitó el velo, le quitó el bloqueo espiritual, le quitó la ceguera espiritual, de quitarle esa condición religiosa. Cuando hablo de una condición religiosa, estoy hablando de una condición que nosotros como seres humanos desarrollamos por una tradición que nos enseña a buscar, a conocer a Dios de una manera humana y terrenal, no espiritual y no bíblica.
Porque podemos ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 12, 13 al 14 del Evangelio según San Marcos, vuelvo y repito, 3 del 12 en adelante, dice la Escritura que él se la pasó toda la noche orando al Padre. Y en la mañana cuando se levantó, llamó así a los que él quiso, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar la palabra y que tuvieran autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Amén. Sí. Pero número uno, los llamó y oró al Padre, era para que estuvieran con él, para que tuvieran relación con él, para que tuvieran comunicación con él, para que de esa manera él poder empoderarlos. Cuando él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, la palabra discípulo significa alumno, aprendiz, estudiante, pupilo, alguien que está aprendiendo continuamente de un maestro, de un mentor. Ese es un discípulo. Y él mandó a ser discípulos, no simpatizantes, no oidores de lejos, no oidores de generación en generación, sino a ser participantes de las clases que el maestro mismo daba. Amén. Entonces aquí podemos ver claramente de que Dios quiere, desea, y te estamos enseñando en esta noche, no a que te conformes únicamente a limitarte a conocer a Dios, con creer que conoces a Dios, porque te lo enseñó alguien, porque te lo enseñó una religión, porque te lo están enseñando en la iglesia. No, no te conformes a eso, no te limites a eso. Tienes hoy que pararte en la brecha, ponerte las botas e ir al encuentro de la persona de Jesucristo para que tengas un encuentro con Él. Y cuando tú tengas un encuentro con Él, vas a experimentar su poder, vas a experimentar su gracia, vas a experimentar sus bendiciones. En el monte Sinaí, Moisés a lo lejos estaba pastoreando de noche las ovejas y vio un gran acontecimiento, una zarza ardiendo. Y era común que la zarza ardiera en el desierto. El detalle está, y lo que asombró a Moisés, un hombre acostumbrado al desierto, era que la zarza ardía pero no se consumía. La zarza no vino a Moisés, Moisés fue a la zarza. Y Moisés dijo, voy a ver ese acontecimiento que está ocurriendo allá arriba. Y cuando se encontró allá arriba, de la zarza le habló Dios y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Moisés, Moisés, eres hebreo de nacimiento. Tienes conocimiento de las escrituras. Porque su padre, Jetro, le había transmitido el consejo de Dios. Y su esposa Séfora tenía conocimiento de Dios ya Moisés. Sí. Pero Moisés no tenía una experiencia con Dios personal. No conocía a Dios. Lo conocía por lo que le había hecho su suegro Jetro, por lo que le había hecho su esposa Séfora, por lo que le habían contado los de alrededor. Pero no fue hasta que él tuvo un encuentro personal con Dios, con el yo soy, que él pudo venir de esa zarza, renovada su mente, renovado su corazón y cambiado y transformado totalmente su vida para comenzar a ser un vaso útil en las manos de Dios para servir a otros, pastor. Amén. Lo que sí, pastor, porque fíjese lo que está diciendo. Después ya de todo eso, ya fue útil como vaso Moisés para servir a Dios. Ahora mire la condición de este hombre del templo. Yo me imagino que en el momento de que Pedro extiende su mano y lo levanta, voló el traste donde juntaba la limosna. Yo me imagino que fue un tiradero de monedas la que hizo ese hombre ese día. ¿Por qué? Porque al momento de extender la mano Pedro y Juan y pegar el jalón a este hombre y que se levantara en ese momento, pastor, donde se encontraba lisiado, reafirmados los tobillos y las piernas y retomar la fuerza y brincar,
yo creo que todo lo que tenía salió volando en ese momento. Y ya no quiso ni regresar ni volver por lo que se le había quedado tirado. Porque dice que este hombre entró dentro del templo y gritaba y exaltaba el nombre de Dios. Y la gente que estaba dentro del templo ese día se asombraron a ver lo que brincaba, que saltaba, que glorificaba el nombre de Dios. Y decían, no, este es el hombre que se sienta a la puerta del templo a mendigar, a pedir limosna. Nosotros que entramos al servicio dominical, al servicio de oración en el templo de la Hermosa, no es este hombre el que está pidiendo todo el tiempo. ¿Cómo es que lo vemos parado en sus pies, adorando y glorificando, brincando y saltando en este momento, siendo que conocemos a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, y reconocemos y entendemos que este hombre nació lisiado? ¿Cómo es posible? ¿Quién ha hecho este milagro para que este hombre esté sobre sus pies y esté exaltando el nombre de Dios dentro del templo en este momento? Entonces, en ese momento, este hombre fue instrumento para Dios, para que se glorificara el nombre de Dios a través de la manifestación sobrenatural que hubo en ese día. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico, que estaba lisiado, que estaba postrado en ese lecho o en esa puerta ese día, se levantó sobre sus pies en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, y alabó y glorificó el nombre de Dios. Es porque la gente se empezó a maravillar y empezaron a entender, no es este, es el hombre que se sienta afuera, no es el hombre que le acabo de dar la moneda antes de entrar al templo. ¿Cómo es posible? Que yo conozco a su papá, a su mamá, a sus hermanos y hermanas, y sé que vivo a un lado de su casa y está lisiado. ¿Cómo es posible que yo lo veo andar sobre sus pies y brincar y saltar y glorificar el nombre de Dios? Ese día ese hombre también fue instrumento de la mano de Dios para que la gente se diera cuenta que había poder en el nombre de Jesús. Que estos hombres que hablaban como Jesús, Pedro y Juan, que estos hombres que hubieran andado a los pies de Jesús, instruidos por él y capacitados por él, estaban en este momento desarrollando el poder sobrenatural del Espíritu Santo que estaba en sus vidas, a orar, interceder en favor de este hombre para que se pusiera sobre sus pies. Yo me imagino que desde ese día, porque la Escritura dice que después se fueron al pórtico de Salomón y la gente seguía a Pedro y a Juan, y es cuando ellos encaran a la gente y le dicen que en el nombre de Jesús, y mucha gente creyó por el testimonio de este hombre, por lo que hicieron Pedro y Juan, o Dios a través de estos hombres de Pedro y Juan, que la gente se entregó a Jesucristo. Recibieron ese día mucha gente, miles, a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Amén, entonces fue un instrumento de la mano de Dios ese hombre cuando ya fue restaurado. Fue la mejor bendición que pudo tener. Por eso yo digo que salió volando el traste donde tenía, juntando las monedas. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay nada más hermoso que estarse tanto tiempo ahí lisiado, pastor, y levantarse sobre sus pies. Yo creo que dejó todo el hecho y lo que tenía, y no alcanzaba su corazón y su pecho para dar ese agradecimiento por lo que Dios había hecho en su vida. Ese día conoció a la persona de Dios. Se dio cuenta que había poder en el nombre de Jesús, porque fueron bien claros Pedro y Juan. No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, de ese poder que se me fue delegado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy nos enseña a través de este pasaje que hay poder en el nombre de Jesús para sanar enfermedades. Hay poder en el nombre de Jesús para traer fuera demonios. Hay poder en el nombre de Jesús para todos aquellos que están lisiados espiritualmente, puedan ser restaurados, restituidos físicamente y espiritualmente a una sociedad, que puedan ser de bendición para aquellos que los ven, que los oyen hablar y platicar, porque uno puede dar testimonio de otra gente que vivieron en otro tiempo desordenadamente y hoy viven para Dios y tienen una vida ordenada, una vida, vamos a decirlo así, de vivir bajo la cobertura y la protección de Dios, y se mira que son hombres de cambio, son unos hombres que ya no son lo que eran antes en tiempo pasado, de mujeres en otro tiempo. Entonces vemos que este hombre fue utilizado por Dios para manifestarse en ese día. De ahí en adelante fue un vaso
útil en las manos del Señor, porque yo creo que no nomás desde ese día ese hombre fue un testimonio vivo, que donde quiera que llegaba y los que no lo conocían, de darle ese testimonio. Yo era un hombre que nació lisiado, yo era un hombre que mis familiares tenían que ponerme en el templo para mendigar, pero hubo un día un hombre, dos hombres, uno llamado Pedro y uno Juan, que fueron discípulos de Jesucristo, que llegaron ese día y que yo les pedía limosna, y ¿sabes qué? Que no me dieron ni plata ni oro, pero me dieron algo más preciado. Puedo caminar sobre mis pies, puedo ir a trabajar, puedo ser útil a la sociedad, puedo trabajar y puedo devengar un salario y puedo traerlo a casa para bendición de la familia. Y hoy puedo decir, no lo dice ahí, pero yo me imagino que ese hombre, después de todo esto, ya tenía novia, ya tenía mujer para casarse, ya de haber tenido sus hijos y podía él transmitirle lo que Dios había hecho en favor de él a través de Pedro y Juan. Es una bendición para aquellos que nos están escuchando y para nosotros también, que vemos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia Él, no se inmuta como nosotros, que decimos, te voy a regalar esto y de repente nos enojamos. ¿Sabes qué? No te lo voy a regalar porque te portaste mal. El Señor no es así, Dios no es así. Dios lo que promete lo cumple y lo da abiertamente, sin reproche, da esa bendición. Y yo creo que hay mucha gente que está esperando esa bendición de Dios, pues sabemos, y por lo de la Escritura, que no hay otro nombre más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti que nos estás escuchando en esta mañana, tarde o noche, que en el nombre de Jesús puedes recibir esa bendición tan anhelada, esa bendición que necesitas tú, que necesita tu esposo, que necesita tus hijos. Yo no sé si están en desobediencia, yo no sé si estás pasando por necesidad, por alguna enfermedad, y has pedido mal, pero yo creo que hoy es el día para que pidas alineado conforme al propósito de Dios, y va a haber bendición para tu vida, va a haber bendición para tu familia, y hoy puedes alcanzar la bendición de la vida eterna, pastor. Amén, así es, pastor Evaristo. Eventualmente, pues, el tiempo transcurre, el tiempo avanza y ya va siendo hora de concluir. Sí. Pero quiero dar una breve conclusión sobre este tema para que terminemos y cerremos esta emisión de este programa el día de hoy con una reflexión, para que reflexionemos sobre este tema, y es lo siguiente. Podemos ver el contraste de tres personas: el lisiado, Pedro y Juan. El contraste consiste en lo siguiente: de que el lisiado tenía conocimiento de Dios, Sí. había escuchado palabra, estaba en la entrada de la puerta del templo, Sí. a diario, todos los días. Y Pedro y Juan solamente le bastó 3 años y medio para tener un encuentro personal y caminar con Jesús, para ser instrumentos y vasos útiles en la mano de Dios, para Dios derramar su poder. Aunque Pedro y Juan ya tenían conocimiento también de las Escrituras, por medio de los fariseos, de los escribas y de los sumos sacerdotes de la época. Sí. Entonces, aquí hay un contraste: religión versus conocimiento de Dios. Conocimiento revelado, porque cuando hablo que el hombre tenía conocimiento, claro, tenía conocimiento, pero no un conocimiento revelado. Todas estas tres personas, Pedro y Juan, conocían a Dios, pero ellos conocían al Dios de la historia hasta que vino Jesús y los llamó. Cuando los llamó, tuvieron un encuentro personal, una relación personal y directa con Dios mismo a través de Jesucristo. Este hombre conocía de Dios, conocía la Escritura, estaba todos los días parado al frente de la puerta del templo, y aunque tenía conocimiento de Dios, pero no tenía la revelación de ese conocimiento, ni tenía una experiencia, ni un encuentro, ni una relación, ni comunión personal con Dios. Conclusión: ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora? Y es lo siguiente: que Dios quiere que nosotros le conozcamos, que dejemos la religión y nos vayamos en pos de Él. Cuando yo hablo de religión, porque muchas personas nos dicen: ¿usted a qué religión pertenece? ¿Usted a qué religión existe? ¿O qué religión, de qué religión usted es?
Y comúnmente contestamos, o yo contesto, yo no pertenezco a ninguna religión. Porque Cristo no es una religión, Cristo es una persona. Dios no es una religión, Dios es una persona. El Espíritu Santo no es una religión, es una persona. Religión es una organización. La religión es un sistema. Y Dios no es un sistema ni una organización. Dios es una persona con atributos, con cualidades, con características y con una semejanza que es la que se supone que nosotros tenemos, porque fuimos creados y hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios no es una religión, Dios es una persona. Jesús no es una religión, es una persona. Y Dios lo que quiere es que conozcamos a la persona de Jesucristo, de su Hijo, para poder entrar al cielo, tener la vida eterna y poder disfrutar de los beneficios que otorga el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Dios quiere que dejemos la religión, o sea, de que no le conozcamos únicamente por presentación generacional y por voces de segundos, terceros y cuartos, sino por un encuentro personal con Él mismo. ¿Y cómo conocemos y cómo tenemos un encuentro personal con Él? Para eso es lo que Dios ha establecido esta radio. A través de su palabra, escuchar su palabra. Pero no basta únicamente con que tú escuches la palabra, sino que tú mismo te sumerjas en el río de su espíritu a través de la lectura de la palabra. Porque la palabra de Dios llamada la Biblia está la mente, el corazón, el carácter, la voluntad, el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas. El consejo de Dios. Y que tú tengas un tiempo de oración, de comunión y de relación personal con Dios. No es, pastor, óreme, pastor, ayúdeme, pastor, deme, pastor, aquí. No. Tú tienes también los mismos beneficios para entrar a la presencia de Dios y pedirle tú directamente. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Para que el velo se rasgara, correr el velo, abrirlo, reconciliarnos con papá, para restaurar nuevamente la relación y la comunión entre tú y Dios. Y no necesitaras de segundos y terceros, ni el sumo sacerdote que fuera al lugar santísimo y sacrificara allí el holocausto por tus pecados y por tus mensajes. No. Eso es religión. Entonces Dios quiere que, número uno, cortemos con toda religión y tengamos un encuentro y una relación personal con Dios. Con la persona de Jesucristo, con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número dos, que le conozcamos. Y número tres, eventualmente, que te conviertas en vaso útil para su servicio, como lo fue Pedro y como lo fue Juan. Aunque este hombre estaba lisiado, pero teniendo el conocimiento de Dios y escuchando la palabra, pero ¿para qué le servía? No se alcanzaba a abastecer él mismo, no se alcanzaba a suplir sus propias necesidades. ¿Cómo iba a ayudar a los demás? Sí. Si estaba lisiado también mentalmente, si estaba lisiado espiritualmente y físicamente. Pedro no tenía dinero. Yo creo que hasta de pronto el mendigo este tenía más dinero en la bolsa de la limosna que había pedido que el mismo Pedro. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Tengo libertad en Cristo. Tengo la vida eterna. Soy salvo por gracia. Tengo el poder de Dios dentro de mí. Y ahora yo soy un instrumento y un vaso útil para el servicio de mi Dios en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. No solamente oidor, no solamente espectador, sino que entres ahora al campo de juego y comiences a jugar, comiences a rodar tú también el balón, la pelota, que comiences tú también a participar, a correr en la carrera. Como dijo Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Para pelear necesitas meterte al ring, para correr necesitas comenzar a entrar a la pista. Hoy es el día, hoy es el tiempo que Dios te dice, entra a la pista y corre. Entra al ring y pelea. Comienza y entra a la cancha y comienza a jugar el partido. Porque eventualmente el premio, los galardones, la recompensa, la corona, las medallas y eventualmente el galardón
son para los que participan y los que corren legítimamente, no para los de banca, no para los espectadores. Amén. Esa es la conclusión, esa es la enseñanza en esta mañana, tarde o noche, que dejes toda la religión, que le conozcas personalmente y directamente a Él y que eventualmente comiences de ahora en adelante a ser instrumento útil para su servicio, comiences a ser siervo de Jesucristo. El tiempo se nos acabó, Pastor Evaristo, el tiempo avanza, el tiempo apremia, el tiempo corre. Hasta el próximo viernes, confiando en Dios, nos estaremos transmitiendo nuevamente en vivo y en directo. Eventualmente no quiero despedirme sin antes darle como cada viernes los números telefónicos para si usted nos quiere contactar, si usted eventualmente quiere solicitar, como siempre lo digo, un tema que toquemos en especial, que quiere que desarrollemos aquí o eventualmente una aclaración más profunda sobre este tema, o si usted quiere pedir oración, si usted quiere eventualmente que pidamos y que oremos por una necesidad, estamos abiertos, estamos dispuestos a servirle, a asistirlo a ustedes. Todo lo que esté a nuestro alcance y lo que esté al alcance de esta radio está para su servicio. Esta radio es para usted, es suya. Dios la ha colocado en nuestro corazón, pero no es de nosotros. Esta radio es para usted, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y para que le conozcas. Puedes comunicarse, pues, eventualmente. El número telefónico del pastor Evaristo Sasturay es el área 909-265-0661. Vuelvo y repito, área 909-265-0661. Y mi número telefónico es el área 909-346-4129. Vuelvo y repito, área 909-346-4129. Este es su servidor, Pastor Edwin Ospina. Se complace en haber transmitido juntamente con mi amigo y servidor también, que hace parte de esta radio, pastor asociado, Evaristo Sasturay. Fue un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por conectarse también, nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe que se conectan también vía Facebook. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Que el Señor les continúe bendiciendo y gracias, muchas gracias por hacer parte de esta radio, por hacer parte de este mensaje, por hacer parte eventualmente de esta transmisión. Dice la Escritura que de gracia hemos recibido, de gracia estamos dando lo que el Señor nos ha dado. Esperamos que sea de edificación y de bendición esta palabra para su vida. Se despide de ustedes, pues, Pastor Edwin Ospina, director de esta radio cristiana El Vino Nuevo. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones.